estudias español hace mucho tiempo ahora y hablas bastante bien en español, pero ¿realmente sabes cómo hablar de tus vacaciones? En esta clase vamos a aprender cómo hacer eso. Let's begin. Soy Ruth y presento este libro, Pasos 2. The cover's changed un poquito, so if you buy a new copy, it looks a little bit different on the outside, pero adentro es igual. Y estamos en unidad 3B, ¿A dónde iremos? Se llama. ¿A dónde iremos? Página 39. I'm guiding you through this course as if we were aprendiendo en clase juntos. Entonces, comenzamos con actividad 8. En actividad 8, there are 7 imágenes aquí. Y primero, I would like you to decide qué tipo de vacación es. So just pause the video, have a little look, and put las palabras con las imágenes. Bien, la próxima cosa es decidir cuáles son los pros y los contras de cada tipo de vacación. Por ejemplo, acampar en una caravana. Los pros y los contras. Write your ideas en español and then you can comparar con las mías. Do that. Ahora, mis pros, estás cerca de la naturaleza y puedes ir a donde quieras, wherever you like. Pero necesitas un coche potente, powerful, y es difícil de maniobrar, to maneuver. Más fácil en español, maniobrar. Ahora, los pros y los contras de acampar en una tienda de campaña. Para mí, estás muy cerca de la naturaleza y puedes desconectarte de tu vida diaria. Y es barato. Pero, the insect bites. Did you know how to say that? Las picaduras de los insectos, de los mosquitos, Y si hay mal tiempo, si llueve, si hace viento, si hace demasiado calor o demasiado frío, hay una falta de servicios y hay la incomodidad. Now, las ventajas de alojarse en un bonito pueblo de montaña y las desventajas. Take un momento and escribir tus ideas. Yo pensé que son lugares hermosos, con buenos restaurantes, mercados y una variedad de actividades. Pero las carreteras, the roads, pueden estar en mal estado y las calles son empinadas. So that's how you say the streets are steep. Y el acceso es difícil. So if you have tired legs, a bad back o una silla de ruedas, puede ser un poco difícil. Ok, un apartamento Airbnb con vistas al mar. Las ventajas y las desventajas. ¿Qué opinas? Please pause and write your answers. Para mí, en un Airbnb es posible que vivas más cerca de la vida de la gente local, pero eso también puede ser desventaja porque puedes
destruir los precios del alquiler para la comunidad local y eso puede ser un problema para ellos. Ahora, una estancia en un hotel. Las ventajas y las desventajas. So pause the video and write your ideas. Bueno, para mí, en un hotel estás en una buena ubicación. So that's the word for location, ubicación. I like it. Para atracciones turísticas incluye instalaciones como restaurante, piscina, gimnasio y puedes conocer a más gente. So, para mí hay muchas ventajas de un hotel, pero puede ser caro. Y el ruido, I love that word. Ruido means noise, and I will link a song for you called Ruido, which is beautiful. El ruido puede ser un problema y puede llenarse en temporada alta. So in high season it can be very busy. Puede llenarse, it can fill up. Okay. If you have different ideas or una idea that I've missed, please put it in the comments. Next one. Una semana en un crucero. Las ventajas y desventajas. Pause the video and write your ideas ahora, por favor. Bien, para mí, una semana en un crucero es muy fácil. La comida y el entretenimiento están incluidos y puedes ver mucho en poco tiempo. Muy fácil. Y los contras, bueno, no hay mucho tiempo en cada lugar, in every place, en cada lugar. Y no hay flexibilidad. Y probablemente engordarás. So gordo is fat y engordarás is put on weight. Probablemente engordarás. Ok. Unas vacaciones en la playa. ¿Cuáles son para ti las ventajas y las desventajas? Pause the video and write your ideas. Para mí, las ventajas de unas vacaciones en la playa son que hace calor y puedes relajarte. Y hay actividades como el surf durante el día y hay discotecas por la noche. Desventaja puede ser las mismas cosas. Hay grandes multitudes. So that's one way of saying there are big crowds, and you might like that vocabulary. Grandes multitudes y poco contacto con la vida local. Y también puede que haya turistas borrachos. Bien. Now we've come to the end of that section. I would like you to just toma un momento para repasar los pros y los contras and see if you can come up with any more of those ideas and remember that vocabulary, like the las calles, the steep streets, and some of the other things that I mentioned. Can you say them in español? Okay, last pause just to repasar. Bien, chicos y chicas, es el fin de la clase de hoy. Hay la presentación en un enlace en la descripción que puedes descargar. And do please consider buying one of my books. It's a really easy financial way to support me, and the jokes to help you learn Spanish and Spanglish Fantastico are a really nice, easy way to start español, so you can encourage other people to aprender este lenguaje que es tan bonito. If you are not ready to make a purchase, it's fine. Another really easy way to support the channel is to click like on the video and to subscribe and to keep watching and keep learning español.
Hasta la próxima. Adiós.